Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? Todavía sigue ingresando alumnos. Bueno, mucho gusto. Me presento, yo soy el doctor Guillermo Etze, el profesor titular de la asignatura Mecánica Técnica 1 que ustedes vienen cursando este semestre. Ya han pasado el primer parcial y ahora están encaminados a los trabajos prácticos correspondiente a la segunda mitad de la asignatura para el segundo parcial antes de finales de junio. Bueno, sé que ustedes han venido viendo una cantidad importante de temas. Estos temas, en particular, todos los relacionados con esta materia son temas introductorios a la ingeniería propiamente dicha, tanto a la ingeniería mecánica como a la ingeniería civil. Es una materia que es una buena introducción a todo lo que ustedes van a ver en el resto de los 3 años y medio que les queda de carrera. Y creo que de una manera u otra todo lo que van a ver está representado con algunos puntos muy resumidos en esta asignatura. Por supuesto, lo van a ver durante la carrera con mucho más complejidad, mucho más profundidad, pero acá están muchos de los temas que van a ser reiteradamente abordados por ustedes durante su vida profesional, en cualquier área que se dediquen, tanto de la ingeniería mecánica como de la ingeniería civil. En ese sentido, yo lo que quería en esta clase es, además de tener la atención de ustedes para lo que se viene en los temas restantes, darles una pequeña sinopsis de lo que son los objetivos fundamentales de estas dos muy lindas carreras, profesiones que son la ingeniería mecánica y la ingeniería civil. Permítanme decirles de que yo personalmente he estado toda mi vida profesional muy relacionado a ambas asignaturas, a ambas profesiones, discúlpenme, porque si bien a nivel de grado soy recibido como ingeniero civil, he realizado el doctorado en ingeniería en Alemania en el Instituto de Mecánica. Dentro de lo que es la ingeniería me he perfeccionado en un tema que es afín a las dos carreras, y es la simulación computacional de mecánica de sólidos y en algunos casos interacción fluido-estructuras desde el punto de vista siendo esos fluidos tantos gases como líquidos. Pero es un área que está muy relacionada a ambas profesiones, y lo que yo quisiera acá es usar la atención de ustedes, que creo que les va a resultar muy interesante saber cómo se relacionan estos conocimientos que están haciendo con la carrera y darles un pantallazo general de lo que es la profesión ingeniería civil e ingeniería mecánica. En ese sentido, lo que les espera en la carrera. Bueno, yo estoy seguro, a pesar de que muchos pueden tener familiares que son ingenieros, pero una cuestión común en la ingeniería es que no es una carrera, cualquiera sea la forma de la ingeniería, pero en particular la ingeniería civil y la ingeniería mecánica, no son carreras fáciles de explicar
cuál es el objetivo central de la profesión, qué realiza o cuáles son las actividades o el alcance de trabajos que realizan ingenieros civiles e ingenieros mecánicos. No son profesiones triviales como son, por ejemplo, la medicina, la abogacía y hasta, si se quiere, la arquitectura y tantas otras, ¿no? La veterinaria, por ejemplo, y hay muchas otras carreras que ustedes la han vivido desde la niñez y tienen claramente en su imagen cuáles son los rubros a los que se dedican una gran cantidad de profesiones que están ligadas a la vida diaria de las personas, como pueden ser, digamos, son actividades, como yo las llamo, explícitas. Nadie necesita que se le explique qué hace un médico, ¿no? Nadie necesita que se le explique qué hace un veterinario, qué hace un abogado. Tal vez no en nuestros primeros años de vida, pero automáticamente cuando estamos estudiando nuestra carrera, nuestra escuela secundaria, nos queda muy claro lo que hace un abogado, lo que hace un arquitecto y un contador. Por eso son, de hecho, las carreras más visitadas, porque forman parte de la vida y de la concepción mental de chicos en edad de escuela secundaria y, por qué no, en muchos casos, de finales de la primaria. Esto es algo con lo que nosotros estamos viendo en nuestras vidas. Pero, reitero, hay una distancia mayor cuando tratamos de entender la ingeniería mecánica y la ingeniería civil. Más aún cuando uno trata de explicar por qué estas diferentes ramas de la ingeniería. ¿En qué se diferencia la ingeniería civil y la ingeniería mecánica? Bueno, les puedo decir de que esa diferencia no es una línea... Tengo un eco ahí, tal vez si alguno de ustedes tiene prendido el micrófono, si lo puede apagar, por favor. Enzo, creo que lo tienes, si pueden mutearlo un rato. Enzo Mena, por favor. Veo que tienes el micrófono conectado, ahí está. No es una línea divisoria tan o fuertemente definida. De hecho, por ejemplo, en Brasil, ingeniería mecánica se llama a muchas actividades que acá en Argentina las desarrolla el ingeniero civil. Por ejemplo, el cálculo o el dimensionado de estructuras metálicas en Brasil se llama ingeniería mecánica. Y puedo dar muchos otros nombres. En Chile, el ingeniero industrial es el que toma muchas actividades de lo que aquí llamamos ingeniero mecánico. En España se asimila muchas veces a lo que es Chile. Nosotros llevamos, digamos, como punto de partida el concepto que tiene Francia y Alemania en cuanto a la divisoria de aguas entre ingeniería mecánica e ingeniería civil. Pero esta división de ingeniería no es una división que es tan vieja como, por ejemplo, la abogacía. La división entre ingeniería civil e ingeniería mecánica nace prácticamente a partir de la segunda mitad de 1800, ¿no? O sea, la segunda mitad del siglo XIX. Hasta entonces solamente había ingenieros. De hecho, los primeros ingenieros que actuaron en Argentina no tenían la distinción de ingeniero civil. Y el hecho que se llamen ingeniero civil surge de que originariamente la intención era distinguirlos de los ingenieros militares, o sea, de aquellos que son ingenieros, pero que trabajan dentro de entidades entidades del ejército o del propio ejército, ¿no? De hecho, gran parte de los conocimientos de la ingeniería que datan del siglo XV, del siglo XVI, tuvieron un fuerte retraso en la diseminación por dos motivos. Uno era porque, obviamente, el hecho de que no existía la imprenta hasta Gutenberg, los libros y las grandes bibliotecas eran
muy escasas en el mundo. Se escribía sobre cueros, sobre piedras o sobre papiros, pero no se reproducían de la manera en que los conocemos ahora. Eso por un lado, pero por el otro lado, la gran lentitud digamos, en la proliferación de los conocimientos tecnológicos estaba relacionado o se debía al hecho de que eran conocimientos que se desarrollaban dentro de las Fuerzas Armadas o de los ejércitos de cada reino o de cada país. Incluso esto data de antes de que surgieron la idea de naciones, donde había reinos en Europa y había guerras entre ellos, entonces se guardaban los conocimientos que hoy llamaríamos ingenieriles, porque eran parte del secreto de guerra. Obviamente, los primeros conocimientos que han surgido eran cómo poder, digamos, cruzar o cómo poder sortear los grandes accidentes geográficos. Eso fue una de las primeras demandas. Ustedes saben de que los grandes ríos de Europa dividían reinos, culturas y ejércitos. Y uno de los grandes desafíos era cómo cruzar de tal forma que en ese cruce no termine siendo un ejército víctima del otro, porque mientras estaban cruzando esas aguas no tenían capacidad de estar arriba de caballos o defenderse, y era una etapa de vulnerabilidad. Por lo tanto, era imprescindible un puente. Y obviamente una cosa es tener un puente para cruzar una persona y otra cosa es tener un puente para cruzar miles de personas pisando al mismo tiempo el puente y llevando además carros con caballos y con cargas de alimentos o lo que fuera. Esto no estaba preparado, ni la ciencia ni la tecnología, y eran desafíos muy grandes. Entonces esto llevaba, obviamente, a una necesidad de conocimientos tecnológicos, pero no había bibliotecas. Entonces estos grandes desarrolladores de técnicas, primero, y de conocimientos, ni siquiera había universidades. Tengan en cuenta que las primeras universidades en el mundo aparecen alrededor del siglo XIV, en el 1300, y no aparecen en Europa, sino en los países árabes, en Persia, en India, y finalmente llegan las primeras universidades en Europa que están, digamos, en el norte de Italia y también en la zona central de Italia o en el sur de Alemania, como Heidelberg, o bien la Sapienza o las universidades en Italia. Pero esos eran centros de conocimientos muy incipientes, donde muy lentamente se van produciendo avances. Estos grandes tecnólogos que nosotros conocemos ahora, como Galileo, como, ¿por qué no, Pitágoras? Eran autodidactas que no tenían un título ni siquiera de secundario, sino que ellos mismos, por propio interés, estudiaban los cuerpos, el movimiento de los cuerpos, y así comenzó, si se quiere, el conocimiento científico. Tan es así que el método científico hoy en día se lo llama el método de Galileo, ¿no? Entonces, es el primer científico que se puede nombrar como que describió esos pasos que se da, que primero es estudiar el estado del conocimiento en el hecho que nosotros queremos investigar, luego hacer un modelo que prediga lo que queremos estudiar. Imagínense que sea la ley de la gravedad, ver todo lo que se ha escrito hasta el día de hoy sobre la gravedad, luego desarrollo un modelo que puede ser una fórmula matemática. En esa fórmula tengo números, pero tengo parámetros. Entonces surge la necesidad de calibrar esos parámetros o esas variables. Entonces el tercer paso es la calibración. El cuarto paso es la verificación. Una vez que he calibrado los parámetros, lo verifico con otros ejemplos, decenas de ejemplos más para saber que esa calibración es acertada. Y una vez que está
eso probado mediante la verificación, lo publico o lo doy a conocer. La segunda ley de Newton es el ejemplo más claro. Fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, esto fue un modelo matemático. Y es todos los tres elementos que intervienen en esa ecuación, fuerza, masa, aceleración, no existen en el mundo físico real. Si yo les pido a ustedes, búsquenme una fuerza, búsquenme una masa, búsquenme una aceleración, entonces no puedo tocar esto, no puedo agarrar, no existe en el mundo físico real. Es una fantasía matemática. Tan es así que se tuvo que explicar el concepto de masa. La aceleración es una derivada de segundo orden temporal del desplazamiento, tengo que explicar qué es derivada, también es una ficción matemática, y fuerza es un simbolismo. Nosotros decimos, se ejerce una fuerza como una manera de representar lo que existe en el mundo real, pero nadie me puede traer una fuerza del patio de su casa. No fue la única fórmula que se propuso para describir el efecto de la gravedad, ni el movimiento de los cuerpos. Deben haber habido muchas otras fórmulas que desconocemos en este momento. ¿Y por qué esta es la que triunfó? 300 años después, 400 años después, como estamos ahora, porque fue la que luego del proceso de análisis, de calibración, de verificación, fue la más simple y la que mejor predecía lo que realmente ocurría. Es decir, él calibró, que es G, definió bien cómo se calcula una masa y por lo tanto pudo calcular una fuerza que predice exactamente lo que pesa un cuerpo. O no exactamente, ajustadamente podemos decir. Esto es el nacimiento de la ingeniería. Y creo que este ejemplo me es útil para que ustedes tengan una primera definición clara de lo que es ingeniería. Es decir, ¿qué hacemos en ingeniería? En ingeniería observamos el mundo físico real, ¿no? Este es mundo físico real, es algo que yo palpo, ¿no? Esto también es mundo físico real, esto es mundo físico real, todo lo que es tangible. Observo lo que ocurre en la naturaleza y trato de describir esos fenómenos mediante la ficción matemática. ¿Por qué digo la ficción matemática? Porque la matemática no existe, no la puedo agarrar como este papel, como esta lapicera. Es una ficción, es una modelación. Entonces yo describo con la ficción matemática la realidad que observo en el mundo físico real. Fíjense en que las asignaturas que ustedes tienen se distinguen física de matemáticas. En la física, ustedes ven el mundo real, la matemática es abstracta. Cuando les enseñan ecuaciones diferenciales no les dan ningún ejemplo de la física real, del mundo real del día a día. Puede que les den, pero no necesariamente, es abstracto, es ficción. En la física no. Todo lo que vemos está relacionado con el mundo físico real. Hay un incremento de temperatura, hay un movimiento de los planetas, hay una atracción del magnetismo a esto. Todo es descripción del mundo físico real. ¿Y cómo lo describimos? Con la ficción matemática. Ustedes saben que el médico no describe el cuerpo humano con la ficción matemática. El abogado no describe el, el tema judicial con la ficción matemática. Nosotros sí. Les pido por favor un minuto.
Les pido disculpas, pero estaba acá justo entró alguien en la sala mía y no quería continuar con la interrupción esta. Entonces, les decía de que en ese surgimiento justamente ustedes ven la diferencia entre la física y la matemática. Uno está ligada al mundo real y otro a la ficción. Obviamente de que como ingenieros nosotros nos parecemos a la física, porque nosotros vemos el mundo físico real y lo describimos con la matemática. Les decía justamente, en abogacía, en medicina, no usan la modelación matemática. En medicina, muchos de los conocimientos se basan en antecedentes de reacciones de cuerpos humanos a ciertos medicamentos. Es decir, se basa en la estadística. En algunas cosas soslaya la matemática, pero no hay un modelo matemático que describa el cuerpo humano al día de hoy. Pero les voy a decir una cosa, no tengo la menor duda que cuando ustedes tengan mi edad, yo ya no estaré en este mundo, va a haber modelos matemáticos que describan el comportamiento de cada cuerpo humano. Esa es la medicina del futuro. Y ya vamos a ver por qué es esto así. Evidentemente, la matemática y la predicción de modelos, que es lo que tiene la ingeniería desde su nacimiento, hace 2 siglos atrás, es un procedimiento que sigue avanzando día a día y permite llegar a predicciones cada vez más ajustadas del mundo físico real. Hoy en día, lo que hacemos en las ingenierías civil, mecánica, química, tiene un nivel de predicción, de precisión de la predicción que es muy alto. Yo les voy a dar un ejemplo. En el año 69, en julio del 69, cuando el primer hombre llega a la Luna, todo ese viaje, todo ese cohete, toda esa tecnología que había para llevarlo al hombre desde el mundo, desde la Tierra hasta la Luna y traerlo de vuelta, estaba basada en muchas ecuaciones matemáticas, pero casi todo eran hechas a mano, es decir, con papel y lápiz, resolución de matrices, resolución de ecuaciones algebraicas, simplificación a manos de ecuaciones diferenciales, aproximaciones de integrales. Y había 30 profesionales científicos de la física, de la ingeniería, de la matemática, que verificaban las resoluciones matemáticas que hacían otros científicos de la NASA para tener de cada ecuación al menos 10 verificaciones. A mano. Estamos hablando del año 69. El primer hombre que llega a la Luna llega con gran parte de las ecuaciones resueltas manualmente. Más grave aún, el comando de control que ellos tenían en el cohete, si ustedes lo verían hoy, ustedes dirían, yo no me voy ni a lules con este cohete. Porque prácticamente no tenía un instrumental acorde a lo que iban a hacer, para nada. Todos los tableros eran analógicos. Era un nivel que hoy podemos decir muy primitivo. Y tenían, por supuesto, la computadora que ellos llevaban en su Apolo 11, era comparable a lo que hoy ustedes pueden tener en un celular. Entonces, el nivel de precisión que ellos tenían en su viaje, estamos hablando de solo 53 años atrás. El nivel de precisión que ellos tenían en su viaje a la Luna era muy bajo. Las probabilidades de error eran altas. Hoy en día, con todo el progreso que ha habido en computadoras, en tecnología,
aplicada a la resolución de problemas matemáticos es tan alta que la precisión que se logra en predicción de fenómenos físicos o de la física real es altísima, es enorme. Se puede precisar con micros, con milésimas de segundo, el tiempo que le va a llevar para arribar a tal lugar, la temperatura que va a alcanzar tal parte del cohete, que va a alcanzar, cómo va a variar el comportamiento del sistema circulatorio de esos astronautas que ya tienen su modelo matemático también desarrollado. Es decir, todo el mundo, todo el ser humano y la tecnología avanza a modelos matemáticos cada vez más sofisticados. ¿Por qué? Porque ahora ya no es problema resolverlos. Están estos con el cual yo le estoy hablando que son computadores. Tienen un poder de resolución enorme. Lo que yo puedo resolver con este computador no lo podía hacer un ser humano en años de trabajo, en toda su vida, hace 40 años atrás. O 53 años atrás cuando salió el cohete a la Luna. Entonces el mundo que a ustedes les toca vivir es un mundo muy competitivo en cuanto al nivel de conocimiento y, en segundo lugar, a la capacidad del manejo de tecnología que tengan los ingenieros. Los ingenieros tienen más o menor suceso en función de cuál es la capacidad de manejo que tienen de los modelos matemáticos. Y esto ha llevado a cambios significativos en la carrera de ingeniería. Yo les quiero dar un ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de doctorarme en Alemania, estamos hablando, obtuve mi título en el año 92, aproximadamente 4 de cada 10 tesis doctorales en Alemania estaban relacionadas con métodos computacionales en ingeniería. Hoy en día, 10 de cada 10 hacen uso de métodos computacionales y 6 de ellas, además de hacer uso, hacen desarrollos de métodos computacionales para mejorar la precisión de modelos matemáticos acerca de problemas de la ingeniería. Esto lo cuento porque sé que a ustedes como jóvenes les parece fascinante, pero sirve también para que tengan una idea cómo opera el mundo. En el Instituto de Mecánica donde yo me doctoraba en ese momento, estamos hablando de una época donde volar era todavía raro, no era una cuestión tan social y, digamos, accesible para cualquiera como es hoy en día. En la actualidad no hay ningún problema, es totalmente accesible el comprar un pasaje internacional y volar. Bueno, hace 50 años atrás era imposible, era solamente para un grupo muy selecto, un 1% de la población, y hace 30 años atrás era un término intermedio. En ese momento yo era, en ese instituto, era el único extranjero, y había 2 o 3 doctorantes que venían, que estaban también en el instituto, y uno de ellos era de la fábrica de cubiertas Continental, que también es alemana, y ellos estaban desarrollando una nueva, o querían desarrollar en ese momento, una nueva tecnología de cubiertas con un nuevo tipo de material para resolver más precisamente la junta que se desarrolla entre la cubierta y el pavimento en momentos de lluvia en baja temperatura, cuando está prácticamente congelado el pavimento, y no tenía buena fricción, buen agarre las cubiertas Continental para las velocidades que venían desarrollando los vehículos en ese momento. Obviamente desarrolló una tesis doctoral con un nuevo modelo matemático que predecía más acabadamente, más precisamente cómo se comportaban esas cubiertas. Había otro profesional que era un empleado, era un ingeniero empleado de los ferrocarriles alemanes, que tenía a su cargo el desarrollo también de ruedas, pero de acero, que tienen los trenes rápidos alemanes, los trenes balas, porque ustedes saben que estos trenes balas tienen unas cubiertas con unas aleaciones de acero muy
con mucha tecnología, porque desarrollan altas velocidades y pueden desarrollar también altas temperaturas y fallas muy frágiles. Y obviamente ha habido un accidente muchos años atrás en Alemania justamente por la falla, la rotura frágil de una cubierta de acero de uno de estos trenes rápidos. Entonces, el mundo va en ese sentido y ustedes son parte de esa evolución y tal vez ahora esa evolución hacia un mundo computarizado, predictivo, está prácticamente en una aceleración exponencial. Todo, desde que ustedes encienden un televisor a la noche y ven la predicción del tiempo para una semana después, está basado en modelos matemáticos. La capacidad de ser más precisos en anticipar la meteorología en una semana o en 3 días está basado en qué tan preciso es el modelo matemático que están usando. Simplemente como es. Y lo ven en todas las áreas. Entonces, ¿hacia dónde vamos en ingeniería mecánica e ingeniería civil? Queridos amigos, que ustedes en 3 años y medio van a ser colegas nuestros. Vamos hacia un mundo que se va a manejar cada vez más con modelos predictivos. ¿Y dónde están ustedes en la carrera hoy en día? Hoy en día están en las bases de sustento, que se puede decir, acaban de ver o de completar el primer escalón, que es los fundamentos más rigurosos de la matemática y de la física, no terminados, porque siguen todavía en el segundo año varios conocimientos matemáticos de mayor nivel y físicos de mayor nivel que tienen que ver, pero están completando lo que digamos el primer escalón de la fundación del edificio que ustedes van a construir con su vida, que es el mundo profesional al que aspiran. Obviamente, como todo lo que hacemos en ingeniería está basado en ver la realidad, analizar un modelo matemático que representa la realidad, usar ese modelo matemático para predecir otro problema que va a acontecer mañana, pero relacionado al mismo fenómeno físico, ustedes se la van a tener que ver permanentemente con las matemáticas y con la física. Ese puente entre la matemática y la física, entre el mundo real y la matemática, es el arte de la ingeniería. ¿Por qué la distinción entre ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería química? Evidentemente, las fronteras del conocimiento es como un globo que se va inflando. Cada vez va alcanzando fronteras más desarrolladas. Y ustedes dirán, ¿se terminará en algún momento? No, es inagotable. Siempre hay puntos de nuevos conocimientos para mejorar. Una de los puntos donde ustedes pueden ver este tremendo avance tecnológico que se da, si se quiere, año a año, es la Fórmula 1. Si ustedes observan en la televisión carreras de Fórmula 1, por dar un ejemplo, todos los junios de cada año, y la graban o van a YouTube y sacan carreras de junio del año pasado, de junio de hace 5 años, de junio de hace 10 años, van a ver el avance enorme que hubo en la tecnología cada año. Eso es un ejemplo visual simple de cómo cambió. Bueno, el celular. Debe haber 2 modelos de cada gran fabricante de celular por año. 2 modelos nuevos. ¿Se va a terminar? No se va a terminar. Esto solo va a mejorar. ¿Cómo será dentro de 20 años? Hay gente que estudia cómo van a ser los celulares o la comunicación dentro de 20 años. Y eso lleva a las ideas de nuevas investigaciones. Entonces, ¿por qué la distinción entre las distintas áreas de la ingeniería? Porque al estar evolucionando ese conocimiento cada vez mayor, imagínense en una esfera que ustedes la están inflando, conforme la van inflando, ¿qué se incrementa en la esfera?
la superficie, ¿no es cierto? Esa es la frontera del conocimiento. La voy inflando y cada vez se incrementa más esa superficie del contorno de la esfera. Por lo tanto, ya no puede haber profesionales que sean capaces de conocer todo este espectro de conocimientos. Porque ya evolucionó en esta área, pero también en esta, pero también en esta, y se vuelve tan amplio que es imposible mantenerla en una sola profesión. Cuando nació la ingeniería, nació como ingeniería civil, simplemente para distinguirla de la ingeniería militar. Se podía llamar la ingeniería que era pública y que no era secreta. Por eso nació con el nombre de ingeniería civil, a secas. Eiffel era un ingeniero civil. Pero claro, un ingeniero civil de 100 años atrás era un ingeniero que tenía conocimientos mucho más amplios, pero menos profundos en cada área de las que tenemos nosotros. Eran menos especialistas en cada área, pero más generalistas. Bueno, hablando de Eiffel, era un excelente ingeniero mecánico de suelos, pero también entendía de hidráulica muchísimo. De hecho, diseñó el canal de Suez. Fue el que originó el diseño del canal de Panamá. Ustedes saben que nace como un emprendimiento de Eiffel, un emprendimiento privado de su empresa, el mismo que hizo la Torre Eiffel. Él hizo el canal de Suez, que en ese momento no había paso entre esos mares, o sea, el mar de la India no se conectaba directamente al mar Mediterráneo y todo esto, había que dar toda la vuelta por África, que era lo que hacían los portugueses originariamente cuando llegaron a la India y a Japón. Y esto lo logró Eiffel. Y como tuvo éxito con ese canal de Suez, él empezó a analizar en el Istmo de Panamá hacer lo mismo que hizo en Suez y evitar toda la vuelta de las Américas para pasar del Atlántico al Pacífico. Una tremenda obra de ingeniería que la pueden leer y la diseñó perfectamente porque el canal de Panamá no trabaja con agua salada, es todo agua dulce, es decir, Panamá es como una pequeña parte de la cordillera de los Andes, la continuidad, pero es una zona muy lluviosa. Entonces lo que él hizo es construir canales, fue bajando y construyó canales, y esos canales se llenan con la cantidad de agua de lluvia que hay en Panamá. Y los va subiendo a los barcos hasta el nivel máximo y luego los va bajando hacia el Pacífico. Que de hecho el nivel de los dos océanos no es el mismo. Por eso es bueno que exista el Istmo de Panamá. Entonces, los barcos suben hasta un determinado nivel por medio de esos canales que los va llenando y los va desagotando y los baja hasta el otro nivel. Esa fue la idea brillante de Eiffel. El problema es que en la logística falló la empresa de Eiffel porque ellos no contaban y no tenían experiencia con el paludismo, este mosquito que se da en las zonas del Caribe tropicales con tanta humedad. Y lo que termina haciendo fracasar al intento francés del canal, al intento privado, por así llamarlo, del canal, es el paludismo. Y abandonan la obra por la gran cantidad de muertes y de gente enferma que se registra. A partir de eso, queda unos años abandonado y ahí los americanos, con la necesidad de pasar su flota del Pacífico al Atlántico, de nuevo, el tema de la tecnología por el poder militar, ¿no es cierto? Construyen el canal de Panamá. En el medio logran que Panamá se separe de Colombia, pero es una parte anecdótica histórica. Pero ese es un buen ejemplo de cómo un ingeniero, y no estamos hablando de los orígenes de la ingeniería, ya cuando Eiffel era ingeniero ya tenía 100 años la ingeniería civil,
Era un ingeniero muy abarcativo que entendía de estructuras. Miren la estructura de la Torre Eiffel, una estructura de 70 metros. En la época esa no había nada de 70 metros, con esa esbeltez. Un sistema con tantas barras y tantas ecuaciones que tenía que resolver todas a mano, y las resolvió, y al día de hoy sigue en pie la Torre Eiffel. Y además el serio problema de fundaciones, el tema de canales, o sea, era muy abarcativo. Y también la energía eléctrica, entendía realmente de una gran cantidad de cosas, porque era un ingeniero generalista. Hoy en día no hay ingenieros así. ¿Por qué? Porque hay una gran producción de ingenieros. Y tiene que haber una gran producción de ingenieros porque esa esfera ha crecido muchísimo. Y hay infinitas cantidades de áreas de especialización dentro de la ingeniería. Por eso la necesidad de que la ingeniería mecánica se separe de la civil, de que la eléctrica se separe de la mecánica, de que la electrónica se separa de la eléctrica, y la computación se separa de la electrónica, y sigue habiendo, y la mecatrónica, y la industrial, y la... Bueno, y no va a terminar de seguir esa atomización, si se quiere, porque cada vez es mayor el nivel de perfeccionamiento. Si a nosotros nos viera, si a mí me viera un ingeniero del siglo XIX, me diría, vos estás muy especializado, no tendrías cabida en mi mundo, en el mundo de él. Y seguramente mi formación, cuando ustedes sean profesionales, me van a ver a mí, es un generalista. Sabía muchas cosas que hoy en día, en el mundo de ustedes, profesional, no tendría tanta cabida laboral, porque va a ser un mundo mucho más perfeccionado que el de hoy. Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bueno, a mí me está gustando la charla, la verdad me parece eh, introductoria para el mundo de la ingeniería, me parece interesante. Preguntas por ahora no, pero sí, me parece muy interesante la charla. Perfecto, Alejo. La intención es que ustedes vean dónde están y a dónde van. Yo creo que hasta ahora en esta primera parte lo que he pretendido es que vean dónde están y de dónde venimos, ¿no es cierto? Esto es ingeniería. Ingeniería es el mundo de describir la realidad con fórmulas matemáticas que tienen un significado físico, no son abstractas, están ligadas por nuestra mente, por nuestro raciocinio, al mundo físico real. Nosotros somos el puente, nosotros los ingenieros, somos el puente entre la ficción matemática y la realidad. A eso ya lo tienen claro. ¿Dónde conviven la ingeniería civil y la ingeniería mecánica? La ingeniería civil y la ingeniería mecánica están relacionados con las tres fases que se dan en el mundo físico real: con los sólidos, con los fluidos y con los gaseosos. Las dos profesiones tienen que ver o tienen que lidiar con esos estados. Por ejemplo, la ingeniería civil tiene un área de especialización que es la ingeniería hidráulica o la hidrología, ¿cierto? La ingeniería de canales, de ríos, de mares. La ingeniería mecánica, lo mismo. Tiene mucho que ver con la hidrodinámica, con la mecánica de fluidos. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para el diseño de motores, para barcos, para el diseño de barcos o de embarcaciones, para el diseño de turbinas. Si estamos ahí en los mismos campos de juego. También tiene que ver con el estado gaseoso. Nosotros los ingenieros civiles, el estado gaseoso tiene consecuencias muy fuertes en la durabilidad de las construcciones. Se oxidan. Las estructuras que están cerca del mundo marítimo tienen un desgaste tremendo justamente por la polución del aire, la sal del mar.
Tenemos también a través del sistema gaseoso la transmisión de cargas enormes, que son las cargas de huracanes y de vientos, cargas distribuidas que ustedes han visto en la asignatura. O sea, y además de eso, en suelos, que nosotros los usamos para construcciones de diques, construcciones de caminos, de taludes, o a veces como fundaciones de nuestros edificios, tienen la particularidad que tienen poros. Miren la arcilla, incluida la arena, ¿y qué hay en esos poros? Gas. Y puede haber más de un gas combinado. Puede haber, imagínense, puede haber gas como el gas natural y el aire y el oxígeno. Puede haber solo oxígeno. Y puede haber, bueno, distintas, o emanaciones de una fábrica y además gas que va a la arcilla o va al hormigón, que también es un material poroso. Es decir, la ingeniería civil tiene mucho que ver con materiales porosos, materiales que tienen microporos. El hormigón, la arcilla, el cerámico, la roca. Está tremendamente influenciada su comportamiento por el tipo de gas que tienen los poros o el tipo de fluido que tiene, porque ese medio poroso puede estar lleno de fluido o puede estar seco. Les doy un ejemplo. Ustedes han jugado con arcilla cuando eran chicos o ahora mismo. Ustedes pueden sacar un pedazo de suelo arcilloso seco y es duro como una roca. Con la lupa pueden ver los microporos. Si le empiezan a poner gotitas de agua, para notar que de a poco con la mano lo pueden amasar. Y es el mismo material, no ha cambiado. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Que esos microporos se llenaron de un fluido. Salió el gas, que era el aire, y entró el fluido. Es un material poroso y esa es la fundación de nuestros edificios. Entonces, ¿qué pasa si en el suelo que está debajo de nuestros edificios le da el agua y es arcilloso? Bueno, tiene un problema. Varios de ustedes han jugado en el mar, en el borde del mar, o han estado parados en el borde del mar y estaban firmes, parados, llegó una pequeña olita pequeña de agua, les mojó la base de los pies y ustedes sintieron que el pie se les aflojaba. ¿Por qué? Porque cambió la consistencia del suelo. ¿Y por qué? Porque en los poros cambió el aire, el gas, por líquido. Bueno, en la ingeniería mecánica ni les cuento. Las turbinas es un juego permanente con aire, con gas. Los aviones, el efecto de ala del avión, el efecto de ala del helicóptero. Esto es algo que lo tienen que ver en YouTube. Vean en YouTube por qué vuela un helicóptero. Es tremendo el mecanismo que hace el ala. Cada aspa de la aleta del helicóptero para generar una fuerza que lo levanta a través del movimiento horizontal. Es decir, el motor del helicóptero solo gira. No es una turbina que lo levanta, gira, y eso lo hace levantar. ¿Pero por qué? Bueno, es el juego de aspas con el aire, con los gases. Es decir, las carreras trabajan en los mismos ámbitos. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, es que es tan grande la esfera que uno no la puede abarcar con una misma profesión. La mecánica está más relacionada con la dinámica, con el movimiento, el motor para moverme, para desplazarme, el avión. El sistema de mecanismos. Un mecanismo tiene un equilibrio inestable. Ustedes saben lo que es un mecanismo, ¿verdad? Es un sistema inestable, pero que repite un movimiento que permite lograr ciertos fines. Una bicicleta es el típico mecanismo. ¿Está estática? No. Es un mecanismo perfecto que permite transmitir un tipo de fuerza en movimiento a través de una serie de mecanismos, que está la cadena, la estrella, el piñón, los rayos, la rueda, y se mueve. Todo lo demás es diseño, pero hay un mecanismo ahí.
el motor a combustión, un mecanismo, para el movimiento. O sea, ingeniería mecánica es movimiento, pero también la tengo que ver con sólidos, tengo que definir la estructura de una carcasa que soporte el peso de un motor, algo que me soporte la fuerza del pie en la estrella y el piñón que hace toda la fuerza que viene de la cadena y esto, y bueno, los rayos. ¿Por qué no una cubierta rígida, todo? Porque es muy pesado. Es un sistema que tiene por objetivo optimizar el movimiento, la ingeniería mecánica. En la ingeniería civil tenemos que ver más bien con las construcciones. Es decir, nosotros hacemos construcciones, mucho de eso, pero también desarrollamos materiales para esas construcciones que tienen que cumplir ciertos objetivos de seguridad, de confiabilidad, de estabilidad, no tanto movimiento. Y puede ser metálica, hormigón, suelos, compuestos, aluminio, etc. Son carreras brillantes, muy complejas, pero totalmente abordables, y ustedes en 5 años van a llegar, yo les diría, con la base del conocimiento para empezar a volar. La carrera realmente empieza cuando se reciben y van a ver todo lo que se puede hacer, porque les abre la puerta a un mundo increíblemente dinámico, muy atractivo, una oferta laboral inmensa y un mundo muy competitivo. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Permítanme que yo les dé ahora, hasta acá, lo que quise hacer es dónde viene la ingeniería, cuáles son los objetivos y las diferencias de ingeniería civil y ingeniería mecánica. Es muy difícil explicar esto, no sé si he logrado, pero al menos quiero que tengan este pantallazo que les sirve un poco para ver el porqué de esta materia. Yo muchas veces hice el ejercicio con anteriores camadas de ustedes que les preguntaba en la primera clase, defínanme mecánica. Y les costaba definir mecánica. Les decía, definan qué hace un ingeniero civil, les costaba. Y no es raro, cuando yo tenía la edad de usted y estaba en esta situación me pasaba exactamente lo mismo. Yo vengo de un bachillerato humanista y me pasaba lo mismo. Entonces, como me costó tanto entender el fin de la carrera, me parece muy importante transmitirla a los estudiantes. Y particularmente en Mecánica Técnica 1, que es la primera puerta a ingeniería. Sé que no es una pérdida de tiempo, sino es ganar tiempo porque esto les va a llevar a un conocimiento más claro de lo que tienen que hacer. Permítanme compartir esta presentación. ¿Están viendo esta presentación? Sí, sí se ve. Bueno, epa, tiene sonido, pero imaginemos que la ven ahí clara. ¿Qué hacemos en la ingeniería? En la ingeniería tenemos distintos ámbitos. Esto vale para la ingeniería mecánica o la ingeniería civil, pero les quiero presentar de qué se trata la carrera y a dónde vamos. Evidentemente, un ingeniero tiene distintas formas de acción profesional. Una puede ser el diseño, el análisis de un proyecto concreto, y el segundo objetivo podría ser la construcción o la fabricación de ese mecanismo o de esa obra. Aunque sea que están, no digo aunque sea, imagínense que no están relacionados con el diseño directamente, que no han participado, sino que están parte de la obra, que es de por sí una profesión bien compleja, o de la fabricación de ese componente mecánico.
Ustedes no pueden estar ciegos a todo las bases, digamos, a las bases matemáticas y de modelación que han generado ese sistema. Han habido muchos errores en obras debido a que en la construcción había un alejamiento total de cómo se había diseñado esto. Les doy un ejemplo verbalmente para que ustedes entiendan. Imagínense que yo diseño una estructura y pongo acá una estructura, pongo en el plano, dibujo una viga fuerte en esta dirección, que se repite cada 5 metros, viga fuerte, y luego pongo una especie de cerchas o de vigas de menor envergadura que van soportadas desde esta punta del edificio hasta esta otra punta del edificio. Y obviamente, como esto es simplemente una barra de hierro redondo, puede ser un caño redondo que tiene 10 metros de largo, y acá en el medio tengo estas vigas cada 3 metros, yo la he diseñado diciendo, bueno, estas barras que la pongo para soportar el toldo que voy a poner arriba, están soportadas dentro de esta viga fuerte, y luego pongo estas barras o estos caños estructurales cada 2 metros. Y ahí pongo el toldo. Imagínense que viene alguien que construye que no tiene ninguna idea, y lo ve en el plano, construye la nave en esta punta, la pared en esta otra punta, y empieza a poner los caños, sin poner las vigas grandes antes. Porque él no entiende de que, ¿para qué voy a poner estas vigas tan grandes si no es para sostener la cubierta? Y él empieza poniendo los caños, sin poner las vigas intermedias. ¿Qué va a pasar con los caños con 10 metros de luz sin ningún tipo de sustento en el medio? Se van a empezar a deformar durante la obra. Esto que es algo trivial para quienes somos ingenieros, no es trivial para todo el mundo. Entonces, y estoy dando un ejemplo simple. Hay estructuras más complejas y obviamente, o construcciones más complejas, que quien desarrolla esa obra, que es toda una profesión bien importante y desafiante, necesita antes reunirse con el ingeniero que hizo el diseño, mecánico civil, que le explique las complejidades, las particularidades que tuvo en cuenta para reproducir esas condiciones de borde en la construcción y que no tenga problemas. Entonces, el centro de la ingeniería es el diseño, porque luego se tiene que materializar en la construcción. Entonces, ¿cómo hacemos para el diseño en ingeniería? Al fin del día, nosotros tenemos que obtener números. ¿Qué quiero decir con números? Yo tengo que poner, imaginen que estoy haciendo un mecanismo de una hélice, de un helicóptero, tengo que decir al fin del día, mira, la hélice del helicóptero, cada hélice va a tener 3 metros de largo, va a tener esta dimensión en planta, que va a variar desde que sale del rotor hasta la punta, va a tener esta inclinación y va a ser de tal material. Y va a tener este espesor en este lugar, este espesor aquí, este espesor. Tengo que especificarlo. ¿Y qué son cada una de esas partes? Números, tanto de espesor, tanto de ancho, tanto de alto, tanto de largo, tal material, todos son números. Y si tengo que diseñar el rotor que hace esto, también tengo que decir, mira, tiene que ponerle un engranaje que tenga tantas puntas, tiene que tener un motor con tantos HP, tiene que alimentarse con tanta cantidad de benzina, cualquiera sea ella. Y si es ingeniería civil también, tengo que tener una base que tenga 3 metros de largo, 1 metro de altura. Tengo que ponerle un hormigón de esta calidad y adentro tengo que poner un hierro de tal diámetro. Todos son números. Pero ustedes dirán, pero en la carrera yo me estoy cansando de ver ecuaciones diferenciales. Y el 90% de ellas no tienen solución. Lo mismo las ecuaciones integrales. Y al fin del día, cuando yo trabaje como ingeniero, tengo que brindar un plano lleno de números.
para que el ingeniero de la obra reproduzca esos números en la construcción. Bueno, eso es ingeniería, son números. Si ustedes van a un médico y le dicen, quiero que que me determine la temperatura, el médico empieza a hacer una ecuación y les dice al final de la consulta, miren, yo les doy esta ecuación íntegro diferencial de tercer orden que le describe cómo varía la temperatura en el cuerpo de ustedes, en distintos puntos del cuerpo, ustedes no vuelven más al médico. Por más que esa ecuación diferencial de orden triple tenga precisión. Ustedes estarían satisfechos si al final de la consulta el médico les dice, la temperatura de ustedes es 36,7 grados. Un número. Cuando yo digo esto, solución numérica de problemas de gran tamaño de ingeniería, es porque cualquiera sea el problema de ingeniería que van a trabajar, al final ustedes como ingenieros van a tener que obtener números, mis amigos y amigas. Y de esto se trata. ¿Cuáles son los problemas de la ingeniería? Bueno, una vez que yo defino el problema de la ingeniería, lo primero que hago, el problema de la ingeniería es el mundo físico real. Hago un modelo de cálculo. Ese modelo es un modelo matemático y con eso obtengo resultados. Ese es el mundo de la ingeniería. Esos resultados, ¿cómo son? No son ecuaciones diferenciales, no son integrales, son números. Es decir, por más que yo esté viendo en la carrera que al problema me lo describen con ecuaciones diferenciales o integrales o algo que no dé una solución como número, al fin del día algo voy a tener que hacer para obtener un número. Grábense en esto en la cabeza. Bueno, no sé cómo hacer para parar esta, pero lo podemos poner así directamente para que no tenga este ruido que me parece espantoso. Bien. En la ingeniería tenemos sistemas que son discretos. De hecho, lo que ustedes han estado viendo en mecánica técnica, por ejemplo, los reticulados, son sistemas discretos. ¿Qué significa discreto? Que tienen componentes que yo las puedo separar. Esta es una barra que puede tener una sección distinta de esta barra. Son sistemas discretos. Puedo tener un cuerpo aislado con una fuerza, como cuando vi el problema de fricción, es un cuerpo aislado. Cuando lo estudié al Sol y a la Tierra como un cuerpo rígido, recuerden que el ingeniero Piero Bon y el ingeniero Mohamed les dijeron en las primeras clases, en mecánica técnica trabajamos con la hipótesis que son cuerpos rígidos no deformables. Entonces, ese cuerpo, como no se deforma, lo puedo reemplazar por un punto. Y es un sistema discreto. Y para mí, entonces, si la Tierra la considero no deformable, es un punto. Y el Sol es no deformable, es otro punto. Entonces son dos puntos y son sistemas discretos. También estas barras son sistemas discretos. En la ingeniería se simplifica mucho cuando trabajamos con sistemas discretos. ¿Por qué? Porque a cada sistema le podemos plantear una ecuación y nos queda un sistema de ecuaciones algebraicas, como es la ecuación del resorte acá, que es una ecuación algebraica, F igual a K por X, acá tendré F igual a K2 por X, acá F igual a K3 por X, entonces me quedan una serie de ecuaciones algebraicas y puedo trabajar con matrices sin ninguna ecuación diferencial y solucionarlo al problema. Por eso me gustan los sistemas discretos. Gran parte de la carrera de ustedes, de la primera parte de la carrera de ingeniería civil y ingeniería mecánica, como mecánica técnica, vamos a tratar de enseñarles cosas con sistemas discretos. Y aquí les voy a dar un ejemplo, sobre todo orientado a mecánica de sólido. Permítanme que la presente a esta. Bueno, en la mecánica de sólidos la llamamos la mecánica de estructuras, porque a los sólidos unidos los llamamos estructuras cuando están quietos y no se mueven como un mecanismo. De hecho, un mecanismo sería una estructura particular que tiene movimiento. O sea, llamemos mecánica estructural. Son la mecánica de cuerpos sólidos. El cálculo y diseño de una estructura
típica de la mecánica estructural, nosotros lo dividimos en elementos diferenciados. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con sistemas discretos como estos reticulados, para mí cada barra sería un sistema diferenciado, pero vinculado por esfuerzos internos que se dan esas conexiones. Es lo mismo que han estado viendo en mecánica técnica. Tengo esta chapa y tengo vínculos. Esa chapa puede ser eventualmente solamente una barra. Pero es una chapa, otra chapa y hay vínculos. Cada unidad o cada elemento se calcula de acuerdo a hipótesis cinemáticas, que puede ser la ley de Newton, o ecuaciones de comportamiento y materiales diferenciados, puede ser la ecuación del resorte, puede ser la ecuación de la termoestática, la que ustedes quieran. Cada uno de esos lo analizo aisladamente. Y a su vez, puedo reconocer propiedades seccionales. Y ya me voy a detener un poquito en eso. Sin embargo, lo más simple que hay en la mecánica son los cuerpos unidimensionales. De hecho, las barras son unidimensionales porque las secciones son tan pequeñas que estas dos dimensiones de la sección las puedo despreciar frente a la longitud. Entonces es unidimensional. Es como un cable. O como un cable con una sección constante. Entonces, muchas cosas de lo que ustedes van a ver en la carrera está relacionado con elementos que se comportan como unidimensionales. El ejemplo más típico de esos sistemas estructurales unidimensionales son los cables y las vigas. ¿Qué son los cables y las vigas? Bueno, las vigas serían como cada barra del reticulado que ustedes han visto. Tiene una sección transversal. Pero no solamente se puede deformar axialmente, sino que además tienen deformación, es decir, cambian su forma, como esto, cuando hay un momento. Es decir, hay flexión. Otros elementos típicos unidimensionales son los elementos sometidos a tracción y compresión pura, sin momento, como son lo que pasaba en los reticulados, o lo que pasa también en pilares, columnas, o si son elementos bidimensionales en muros de carga, que el muro de mampostería que tiene solamente carga axial. Bueno, es muy interesante porque yo puedo reconocer los elementos más simples, los unidimensionales que van a estar presentes en los primeros 2 semestres de la carrera pura de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil, y luego elementos bidimensionales que los va a acompañar casi en toda la carrera. Pocas veces van a haber elementos tridimensionales o problemas full tridimensionales. ¿Por qué? Porque nosotros en ingeniería nos seguimos basando en los procedimientos antiguos, que es simplificar las estructuras bidimensionalmente en la medida que podemos, o unidimensionalmente. De hecho, los componentes de un reticulado no cumplen la hipótesis del reticulado. Es decir, ¿cuál es la hipótesis del reticulado? Que las cargas están perfectamente centradas en el eje de cada barra del reticulado, es decir, que no hay flexión. Mentira. En cada reticulado real que yo veo en la calle, cada barrita tiene un poco de flexión o mucha flexión. ¿Qué otra cosa tomo como hipótesis? Que cuando se deforman esas barras que tienen esta sección transversal, solo tienen deformaciones que mantienen sus caras planas por efecto del momento flector. Otra mentira. La realidad no es así. Estos se alabean, más o menos, dependiendo del tipo de material. Si son hipótesis que yo impongo para simplificar las ecuaciones. Por eso, ya trabajar con un elemento unidimensional es suficientemente complejo. Cuando pasan a bidimensional en la carrera, es un salto importante. Ejemplos típicos de comportamiento dimensional son placas, losas, cáscaras. Imagínense, una turbina tiene toda una cáscara, un avión tiene toda una cáscara. Cada elemento de esa cáscara es bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque el espesor es despreciable.
El ala de un avión está constituido por cáscaras, pero que están sometidos a flexión, a torsión. Son elementos bidimensionales ya demasiado complejos para analizar. Las cáscaras, las losas, en el caso de ingeniería civil, las placas se dan en mecánica o en estructuras, pero son lajas, placas y losas son parecidos. En las placas solo existe momento flector en los laterales de los elementos dimensionales, pero nada de carga axial. En las cáscaras se combina flexión y además esfuerzo normal en las paredes. Eso lo van a ver tanto en ingeniería mecánica como en ingeniería civil. ¿Cómo hacemos para simplificarlas bidimensionalmente o unidimensionalmente a las estructuras o a los problemas de mecánica de sólido que estudiamos en ingeniería mecánica o en ingeniería civil? A través de caracterizar la sección transversal. Si yo puedo caracterizar la sección transversal, me queda solamente la tercera dimensión como una variable. Entonces pasa a ser problema unidimensional. ¿Se dan cuenta la fuerza? Pero para hacer eso, esta dimensión no puede ser, estas dos dimensiones que están acá en la sección, no deben ser importantes con respecto a esta tercera. ¿Qué quiere decir? Esta tercera tiene que ser grande con relación a esto, entonces puedo simplificar y trabajar con una sola dimensión, esta la L, y todo lo que acontece en la sección transversal, en cada punto de la sección transversal de esta barra, caracterizarlo a través de propiedades mecánicas de las secciones. Y vamos a ver a qué me refiero con esto. Imaginemos un problema de una barra, de un reticulado en el cual solo tengo tracción o compresión. Es lo que ustedes han visto en la teoría mecánica técnica. No hay flexión en cada barra del reticulado. Yo sé que calculo la tensión, la presión en la sección transversal, en cada punto de la sección transversal de esta barra, dividiendo la fuerza, que puede ser de tracción o de compresión, en la sección. Como esa sección es constante a lo largo de la barra, entonces si varía la fuerza a lo largo de la barra, bueno, variará la tensión linealmente, porque esto se mantiene constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de tensión axial pura, la propiedad mecánica seccional crítica que me condiciona el comportamiento de estos elementos unidimensionales, ¿quién es? La sección transversal, el área de la sección transversal. A través del área puedo saber la cantidad de presión, que es dividir la fuerza en el área. ¿Está claro? Es decir, la propiedad mecánica de secciones más elemental es el área de la sección transversal, que ya saben cómo calcularla, sea un círculo, sea un rectángulo, sea un cuadrado, sea un triángulo. Es decir, que si yo tengo una barra con una sección que es triangular, saco el área y eso me va a dar, en función de la fuerza, cuál es la tensión que se genera en ese corte. Si esa tensión, es decir, la tensión que es como el promedio de la fuerza en toda la sección transversal, si esa presión es muy grande, imagínense que yo acá tengo un pedazo de madera, es una barra de madera que lo he torneado y tiene la misma sección. Yo sé cuánto es la tensión máxima que soporta la madera porque lo he ensayado en el laboratorio, hasta que se ha quebrado y sé cuál es el sigma al cual se rompe la madera. Si cuando ahora me voy al caso real del reticulado, sé la fuerza real que actúa en la barra esa del reticulado, lo divido por la sección que yo estoy poniéndole a mi barrita de madera, y me da una tensión más grande que la tensión que rompe la madera, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es duplicar el área transversal de la madera, de la barra, y bajará a la mitad la presión que se ejerce en esto y no me la romperá la madera. Entonces, otra vez,
La propiedad seccional crítica frente a fuerza axial es el área de la sección transversal, normal a la fuerza. ¿Qué pasa si en lugar de fuerza axial tengo un momento flector? Bueno, imaginemos, tomemos las hipótesis de que los cuerpos ahora no son rígidos perfectos, sino que se deforman, es decir, que las secciones por efecto del momento flector se deforman. Entonces tengo flexión. Y que las secciones se mantienen planas luego de la deformación por flexión. Tengo algo como esto, fíjense. Tengo un esfuerzo flexional en la barra, esta es la sección transversal, y ahora se me genera, obviamente, tensiones que van a variar con la distancia al eje sobre el cual rota esa sección por efecto de la flexión. Eso lo van a ver en la carrera de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil. Estoy dando el futuro, amigos y amigas. Para ver cómo responde una sección, una barra con una determinada sección, frente a un momento flector, ya no a una fuerza normal, ya la propiedad seccional crítica que me condiciona ese comportamiento de la barra, de la sección de la barra frente a la flexión, no es el área de la sección transversal, sino que es el momento de inercia polar. ¿Qué significa el momento de inercia polar? Es un indicador que me dice qué tan alejada de la sección, del eje sobre la cual gira la sección, está ubicada la materia en esta sección. Imagínense que tengo una cantidad de material, pero lo hice, que tengo la misma área. Imaginen que esta área es 10 centímetros cuadrados de madera. Si yo en lugar de ubicarla a la sección, a los 10 centímetros cuadrados de madera, con una base de 2 centímetros y una altura de 5 centímetros, que me da los 10 centímetros cuadrados, en lugar de ubicarla con esa sección, lo llevo a que tenga 1 centímetro de base por 10 centímetros de altura. Obviamente, cuando esto tiene 10 centímetros en lugar de 5, la distancia de la materia de esta sección con respecto a este eje va a ser mayor. Y voy a tener más inercia al giro que me propone el momento flector. Es decir, que este momento de inercia es un indicador que no me mide la cantidad de materia que tiene la sección, eso lo van a ver en la próxima clase ya de mecánica técnica más con profundidad, sino que me mide qué tan alejada está la materia que tiene o la cantidad de material que tiene esta sección con respecto al eje sobre el cual gira, cuando le pongo el momento flector. Y eso es lo que se llama el momento de inercia, es otra propiedad seccional importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo les doy a ustedes, miren, yo quiero diseñar la viga esta en mi casa, que va a soportar este techo, o esta barra de este mecanismo, que es el ala del avión, lo que fuera, y les doy 10 centímetros cuadrados de madera. Y va a tener flexión. Y ustedes van a decir, disculpe, ¿en qué dirección tiene esta es la sección? ¿En qué dirección está el momento? Bueno, yo les digo, está así el momento. Bien. Entonces, decir, bueno, yo lo voy a diseñar a esto de manera de alejar lo más posible esos 10 centímetros cuadrados. Bueno, obviamente, les voy a mostrar ahora esto. ¿Cómo harían para lograr el máximo momento de inercia con igual cantidad de sección transversal? Lo que harían, si ustedes lo piensan un poco, van a llegar a la misma conclusión, harían una sección como esta.
Es decir, ¿qué harían? Pondrían la mayor cantidad de material bien alejado y un sector de alma o de centro bien delgado. Tendrían mucho material aquí arriba o más alto, mucho material aquí arriba y poco en el medio. Y así surge la sección doble T, que ustedes la ven en viga. Porque lo que importa frente a la flexión es qué tan alejada está la materia con respecto al centro de eje de giro, que por cierto es este, ¿no? Este es el eje de giro, frente a la flexión. ¿No? Y acá tengo bien alejado la materia. Entonces, cuando tengo flexión, la propiedad mecánica crítica es el momento de inercia y eso también lo vamos a estudiar en la asignatura. ¿Qué pasa cuando tengo la acción de la fuerza gravitatoria? Bueno, frente a la acción de la fuerza gravitatoria, la propiedad seccional crítica es el centroide de gravedad o el centro de gravedad. Esto lo vamos a ver acá en el efecto de ala de avión, que es muy importante en la ingeniería mecánica. ¿Ustedes saben por qué vuela el avión? Esta es la parte que da al frente del ala del avión, es decir, esta es la parte de acá del ala, y esta es la parte de atrás del ala, esta está acá. El avión tiene una sección transversal del ala que es así. Está más ancho aquí donde le da el viento, cuando arranca el avión con toda velocidad se va en esta dirección. Acá está dibujado al revés. Y produce que cuando le da el viento, para colmo el avión larga acá lo que se llama los flaps. Entonces origina que una gran cantidad del viento va por arriba a más velocidad. Se acelera aquí el viento, por efecto de esta aerodinámica. Se acelera mucho y acá el viento que llega por el efecto de que tiene que bajar, entra a velocidad bastante más lenta que esta. Al haber velocidad más lenta y mayor cantidad de masa de aire aquí abajo que arriba, aquí hay casi una succión, baja presión. Y esa diferencia de presión genera una fuerza, una diferencia, un desbalance, y la alza al ala en el centro de gravedad de esta sección, que está por acá, porque acá, miren, es más ancho que aquí. Y esto lo levanta, y lo levanta el avión. Lo único que levanta el avión es esa diferencia de presión entre el aire veloz que va por arriba y el aire lento que va por debajo. Entonces, frente a la acción de la gravedad, lo que me importa es el centroide de gravedad. Si tengo un cuerpo de sección arbitraria que lo dejo caer desde un avión, me importa dónde está su centro de gravedad, porque ahí es como que de ahí tira la cuerda, la gravedad que lo lleva abajo. Y esa sería la propiedad seccional crítica frente a esfuerzos de la gravedad. En centro de gravedad. Me importa dónde está la mayor cantidad de masa de esa sección. Otra propiedad crítica es el centro geométrico o baricentro. Ese es el centro de la geometría de la sección. Imagínense en la acción del viento. Este diagrama es típico de ingeniería estructural cuando van a diseñar una estructura frente a la acción del viento. Esto les sale en los reglamentos. Les dice, mira, tienes que trabajar con esta carga de viento y si estás en Tucumán, el Q vale, no sé, 20 meganewton por metro cuadrado. Y ustedes aplican y sacan la presión de viento. ¿Y dónde se ejerce la resultante de esta? En el baricentro, en el centro geométrico. ¿Cuándo coincide el baricentro con el centro de gravedad? Si tienen una esfera, perdón, un círculo, una sección, un círculo, y todo el círculo tiene el mismo material, el centro geométrico o baricéntrico coincide, o baricentro coincide con el centro de gravedad. Si ese círculo tiene dos materiales distintos, esta mitad es más pesada que esta,
el baricentro va a seguir estando en el medio, pero el centro de gravedad se habrá corrido hacia este lado izquierdo. Estas propiedades seccionales son importantes en la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica porque, como les digo, mucho de la carrera, de nuestras carreras, simplificamos los sistemas reales tridimensionales como sistemas unidimensionales y la propiedad de la sección es importante. El ejemplo más crítico es el problema de flexión. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Como una forma de darles el futuro, ya para cerrar la clase de hoy, les digo que en general los problemas de la ingeniería no pueden ser discretizados, son full tridimensionales. Miren, por ejemplo, este talud de suelos, que sería un dique de colas o de un dique hidráulico, o de un talud para un camino, o para salvar una gran diferencia de nivel en una construcción. Miren este otro ejemplo de una construcción al borde de un talud de roca y suelo. Entonces, ¿cómo tratar la estabilidad de esto y el estudio de esto? No lo pueden estudiar con una simplificación bidimensional o unidimensional, es full tridimensional. Esa es la verdadera ingeniería actual. ¿No? Hay mucho que hoy todo lo que se sabe de la ingeniería mecánica y la ingeniería civil o de la ingeniería estructural se está aplicando en bioingeniería. Por ejemplo, ¿cómo son las prótesis óseas o las prótesis de dientes, dentales? Son todos problemas estructurales en sistemas que no pueden ser simplificados unidimensionalmente o bidimensionalmente. ¿Cómo voy a simplificar un fémur? Bidimensionalmente, que tiene toda una geometría perfecta desde el punto de vista biológico, que tengo que hacerle una prótesis específica para un deportista cuyo brazo, cuya pierna salen millones de dólares. Entonces hay un modelo matemático para ese caso particular y para el tipo de material, que es un material bien sofisticado que hay que estudiar. Los problemas más sofisticados, más complejos en ingeniería civil, en ingeniería mecánica, no pueden simplificarse unidimensionalmente y ni siquiera bidimensionalmente, son full tridimensionales. Como van a ver, por ejemplo, en las carreras pasa lo mismo en ingeniería civil, en ingeniería mecánica. En muy pocas asignaturas van a haber problemas tridimensionales. Obviamente, en la hidráulica, en fluidodinámica, no puede ser bidimensional. Es tridimensional. Las ecuaciones de Navier-Stokes que definen el comportamiento hidrodinámico son todas tridimensionales. En problemas mecánica de suelos, en ingeniería civil, son full tridimensionales. En las estabilidades van a simplificar todo bidimensionalmente. Pero se tienen que preparar para el problema full tridimensional. En el caso de resistencia de materiales, que es una asignatura que van a ver las dos carreras, civil y mecánica, también van a ver muchas cosas uni y bidimensionales. Van a calcular basados en sistemas que tienen propiedades seccionales. Van a trabajar con M, Q y N, momento flector, corte y esfuerzo normal, y van a calcular propiedades seccionales porque pueden simplificar los problemas que van a estudiar uni o bidimensionalmente. Y así van a sacar las tensiones en los materiales y con eso van a analizar. Pero en la gran mayoría de las asignaturas que se vienen después de tercer año, o en muchas de ellas, van a trabajar con sistemas full tridimensionales y ya las propiedades seccionales no pueden ser establecidas. Bueno, queridos amigos y amigas, esto es lo que les quería dar como introducción a la próxima clase y en particular en lo que va como un pantallazo general a la asignatura. Me dicen si tienen alguna pregunta antes de cortar, por favor. Soy todo oídos. Por mi parte no, profesor.
¿Y alguien más? ¿Alguna consulta, pregunta, aunque sea generalista, no importa? Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿En qué consiste un doctorado o un magíster? Eso me tengo la duda. Bien. Tiene que ver con lo que yo contaba antes, el hecho de que esa esfera de la frontera del conocimiento va creciendo cada vez con velocidades mayores. Entonces, cuando yo estudié la carrera de ingeniería civil era 6 años y no había posgrado. Yo en la época esa dije, me quiero doctorar en ingeniería y todos me decían, ¿quieres ser médico? No, quiero ser doctor en ingeniería. Era algo extraño. Había ya en Europa, de hecho había en Estados Unidos, ya en los 60, todos los profesores de universidades americanas, japonesas o europeas del norte, Alemania, Inglaterra, Holanda, ya eran doctores en la década del 60, del 70. En España empezó recién a partir de la década de los 80, 90. Y en Argentina empezó a partir de la década de los 90, pero fuertemente a partir del 2000. Yo justamente fui uno de los precursores del doctorado en Ciencias Exactas e Ingenierías en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT. El doctorado surge como una necesidad porque es sabido por todos los organismos públicos, el Ministerio de Educación, por todas las entidades científicas, que no se pueden abordar todos los conocimientos de ingeniería en la carrera de grado. Avanzó tanto el conocimiento que solo se puede llegar a un determinado nivel que está ni siquiera en la frontera del conocimiento, está por debajo. Es los conocimientos mínimos que necesitan para ejercer la profesión en la calle, que no es la frontera del conocimiento. Por eso es que la carrera se acortó a 5 años. Si ustedes quieren ser ingeniero civil en Europa, les hace falta 3 años y alcanzan el Bachelor Engineer. Y ustedes miren, estamos perdiendo el tiempo. Y en cierta forma sí. Porque después del Bachelor viene el Master, Magíster que se llama en Argentina, y se completa ahí el nivel de lo que aquí sería el ingeniero argentino, que son 5 años. O sea, es 3 más 2. Por eso en Europa se llama el sistema 3 más 2, que viene desde el Acuerdo de Bolonia, en el cual han reproducido el sistema inglés, que ya lo tenía de antes, que era el Bachelor 3 años, el Master 2 años, y el PhD para los que quieren ya extender la frontera del conocimiento, no solo llegas a la frontera del conocimiento con el máster y luego lo extiendes con el doctorado, está el doctorado, o que se llama PhD en la escuela inglesa. El doctorado, si vos quieres trabajar en empresas de tecnología, de gran desarrollo, o quieres ser académico, ¿qué hace falta el doctorado? Hay una ley en la Argentina que establece que para ser profesor hay que ser doctor, aunque no se cumple en todas las universidades. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, ahora sí. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que tienen que buscar el perfeccionamiento. Es decir, es conveniente, ingeniería tiene una gran ventaja frente a otras carreras y es que es una carrera internacional. La ley de Newton vale en Argentina, pero también vale en Egipto y vale en la India y en todos los países del mundo. Es decir, los conocimientos que ustedes aprenden en ingeniería son los mismos en todo el mundo. Un estudiante que está en segundo año en ingeniería en Tokio está aprendiendo lo mismo que usted, los mismos conocimientos fundamentales, en distinto idioma.
Esa es una gran ventaja de ingeniería con respecto a otras carreras. Pero al mismo tiempo lleva a que la competencia es internacional. Es decir, cuando yo me recibí en la década del 80, era raro ver un ingeniero español, portugués o alemán trabajando en Tucumán, o que un ingeniero tucumano esté en Alemania. Hoy en día es mucho más común y seguramente dentro de 20 años, cuando ustedes ya estén a full en la carrera, va a ser algo trivial. Porque si ustedes van a la página web, son ingenieros y dicen, yo quiero entrar a un cargo o conseguir un trabajo y me gusta tal cosa, entran en la web y pueden acceder a puestos de trabajo en todo el mundo con solo el título de ingeniero. Es una gran ventaja. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo compiten con millones de ingenieros de otros países. Y ser ingeniero se ha popularizado también con respecto a 30 años atrás. Pero hay muchos menos máster que ingeniero y hay muchos menos PhD o doctores que máster. Entonces, una manera de diferenciarse y de ser mejores es hacer un máster. Yo recomiendo mucho, y por eso Europa va por ese camino, y Estados Unidos y Australia, todos van por ese camino, bachelor y máster. ¿Por qué? Porque le da flexibilidad a tu carrera. Vos acá tenés que hacer obligadamente 45 materias en 5 años, no podés variar más que en muy pocas, mientras que en cualquier país vos estás obligado en los 3 primeros años a hacer materias obligatorias. Luego elegís las asignaturas de tu máster de acuerdo a cómo quieres vos orientar tu profesión. Te da un nivel de flexibilidad enorme, te perfeccionas en eso. Es así que, por ejemplo, los americanos dicen, yo voy a hacer mi major en mecánica estructural 3 y mi minor en, no sé, en matemática numérica o en métodos computacionales. ¿Por qué? Porque me gusta aplicar lo otro. Otro dice, no, yo lo voy a hacer en mecánica de fluidos y otro lo voy a hacer en turbinas. Bueno, el problema del sistema argentino es que es muy rígido en esos 5 años. Vos no podés modificar más que muy poco, con 2 o 3 materias electivas que tal vez te permita la carrera, lo que vas a hacer de tu profesión. Y a partir de eso recién tenés la libertad. Entonces, por eso yo recomiendo el máster, porque ahí ustedes, una vez que se reciben, van a poder decir, yo en dónde me quiero perfeccionar. Y eligen el máster que les gusta. ¿Se dan cuenta? Profesor, usted apenas se recibió, ya sabía en qué parte se quería especializar, digamos. ¿Cómo llegó a esa conclusión, digamos? Que así como también la carrera es una decisión que uno toma y es básicamente para toda la vida. Es una buena pregunta, Jorge, pero te tengo que decepcionar. Yo cuando me recibí tal vez sabía menos que ustedes hoy. En mi época no había internet, no había acceso a bibliotecas. Yo empecé a leer para saber que existía doctorado en ingeniería. Hubo un par de profesores raros que me hablaban de doctorarme, pero obviamente era el camino de irse afuera porque no había doctorado en Argentina. Tampoco sabía en qué me quería doctorar. Tampoco sabía bien qué era ingeniería civil y ya lo tenía el título bajo el brazo. No dejen que eso ocurra. Sean más desafiantes, tienen hoy mucho acceso a Internet, YouTube. Hagan paseos por otras universidades. Vean cómo son los másteres. Los másteres los pueden hacer online. Y no necesitan hacer un máster de 2 años. Hay máster de 1 año. Hay máster de 6 meses. Y ustedes tienen que ver, curiosear un poco en el Internet y van a ver qué les gusta de la carrera. Cuál es el área que más les agrada. Usted va a decir, de todo lo que es mi carrera de ingeniería mecánica, me gusta este pedacito y el resto no me agrada. Y no está mal. Pero en eso tenés que ser muy bueno. Y ahí orientate. Va a haber un área que te va a gustar, va a haber un inspirador que te gustó, cómo te dio el tema, te desafió y vos lograste ahí ver una aptitud tuya que te gustó. Eso lo vas a ver en la carrera. Van a haber muchos docentes y algunos
les van a captar el mensaje y decir, este tema me agrada, me gustó cómo me lo dieron y veo que me gusta, y van a empezar a hacer un par de ejercicios, che, qué bonito, esto da para más, habrá algún máster. Ya lo van a ir viendo, no se apresuren. Están en una época fascinante que va a cambiar mucho. Traten de terminar de la mejor manera y lo más rápido la carrera, es lo que les puedo aconsejar. Y miren el mundo, porque eso les permite ingeniería que no permite otras carreras, ¿no? Usted, Profe, una digamos, consulta. Sí, ¿Usted señor. investigó o investiga algo de ingeniería? Aunque sea en la UNT o en otro lugar. Sí, ¿Y yo qué siempre cosa? he sido un investigador. Estuve en CONICET hasta hace pocos años atrás que renuncié, pero toda mi vida he investigado y me dedico a publicar, pero también me apasiona la vida profesional. Pero, digamos, me gusta hacer, dentro de la profesión, me gusta hacer profesión relacionada al desarrollo tecnológico. Que hay muchas personas así, ¿no? Conozco muchos colegas en ingeniería mecánica, en ingeniería civil, que se dedican a eso. Pero cada uno trabajamos en temas distintos. Como les digo, es un mundo tan amplio que da para perfeccionarse en miles de cosas. Y ustedes, sin darse cuenta, cuando pasan los años se habrán convertido en un experto en un tema. Y eso se van a dar cuenta cuando los llaman por tal problema, porque se dan cuenta que ustedes saben más que nadie. No es algo difícil, no es que yo sabía más que ustedes cuando tenía la edad de ustedes, era igual que ustedes, tenía las mismas o más deficiencias seguramente que ustedes. Tienen que tenerse fe, están en un... ¿Cuánto? En un 25% de la vida de ustedes, pero de apenas un 5% de lo que sería la vida profesional, o un 3%. Tienen todo por venir, pónganle en ganas. Es una linda carrera y traten de encontrarle la beta que a ustedes les gusta, ¿no? La van a ir descubriendo. No se asusten si dicen yo no entiendo nada de lo que me están diciendo. Es así, en muchas partes, pero en un momento le van a encontrar la beta y le van a encontrar el punto que les agrada. usted volvería a elegir ingeniería civil y hacer el mismo camino, o quedaría, digamos, estando, o sea, 2022, en segundo año. Viendo lo que hago ahora, me apasiona ingeniería civil. No tiene nada que ver con la idea que yo tenía cuando estudié ingeniería civil, pero a mí me resulta muy atractiva. Mira, Jorge, a mí lo que más me gusta es viajar por el mundo y conocer el mundo. Ingeniería me ha permitido eso, ¿no? Y me gusta mucho lo que hago y se me hace la noche, como ahora, sin darme cuenta, porque siento pasión por lo que hago. Y seguramente cada uno de nosotros como ser humano tiene una pasión y la van a encontrar. Ya les digo, no necesitan ser Einstein para nada. Yo no soy nada ni inteligente, nada. No, me gusta y hago lo que hago porque me gusta. Y ustedes lo van a hacer. Volvería a estudiar si estaría ahora. Tal vez si tengo de nuevo 18 años diría, no, ni loco me meto en eso. Pero yo no sabía que era ingeniería civil cuando estudiaba. Yo veía que tenía el parcial en 2 semanas y decía, tengo que estudiar este parcial. ¿Y sabés qué tiene que ver esto con ingeniería civil? No tengo ni idea. ¿Y qué vas a hacer después? No sé tampoco qué voy a hacer. Iba como saltando vallas, ¿no? Por eso me puse como propósito siempre hablarle a los alumnos y tratar de contarle la película, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de ver. Hacia dónde van y no se asusten. Profe, ¿y con qué, digamos, usted se enamoró de la carrera? Hubo un par de gurús que me hablaron con mucha pasión.
y me hablaron de esto y me entusiasmó, me despertó ese interés de decir esto, hay una beta que coincide con lo que yo sin querer me imaginaba. Y fui por ahí en un camino que no sabía dónde me iba a llevar, pero me gustó. Cuando llegué al extranjero a ver gente con otro idioma, con otra idiosincrasia, me entusiasmó, me gustó la carrera y empecé a ver otras formas de estudiar la carrera. Y ahí empecé a ver, pero siempre fueron personas las que te despiertan ese chispazo, ¿no? No sabes por qué, pero tiene que haber un ser humano que se cruzó en tu vida y te habló de algo de tu carrera, que dijiste, acá está la cosa. Los seres humanos somos muy sociables y nos guiamos mucho de lo que nos entra en los oídos y de lo que vemos. Entonces, déjense llevar, traten de conocer gente porque ese es el secreto para ver, de descubrir en ustedes, a través de conocer gente, lo que tienen adentro y el potencial que tienen adentro. Bueno, queridos amigos y amigas, ha sido muy interesante para mí, espero que haya sido también para ustedes. Vamos a estar en contacto de todas formas y no duden en dirigirse a mí ante cualquier cuestión. Estaré siempre, a la medida posible, disponible y estaremos en contacto ahora. ¿Ah? Tienen un muy buen cuerpo de docentes en esta asignatura, así que sáquenle en provecho. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Tenga Muchas buena noche. gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches.